Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la Parashá Vayakhel, que está en Éxodo 35, 1 al 38, 20. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Padre Celestial, porque como siempre, Él nos va a enseñar hoy algo muy hermoso. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá. Padre, te pedimos que sea placentero delante de ti, que tu Torá sea dulce en nuestros labios, en los labios de nuestras generaciones y de toda la casa de Israel, Padre, que nos des ese beneficio, Padre, ese placer de criar hijos que te amen, que te honren, que te obedezcan, Padre Celestial. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, en esta porción vemos que Moisés reúne al pueblo de Israel y les reitera el mandato de observar el Shabbat, y luego les transmite el mandato divino de construir el Mishkan, el tabernáculo. El pueblo dona los materiales requeridos en abundancia, trayendo oro, plata, cobre, lana teñida de colores azul, púrpura y rojo, pelo de cabra, lino, pieles de animales, madera, aceite de oliva, hierbas y piedras preciosas, hasta que Moisés se ve forzado a pedirles que ya no traigan más. Un grupo de artesanos de corazones sabios construyen el tabernáculo y sus utensilios, como fue detallado en las porciones anteriores Trumá, Tetzaveh y Kitizá. 3 capas de cobertura en forma de techo, 48 paneles recubiertos de oro para las paredes, 100 bases de plata para el fundamento, la cortina que separa los 2 cuartos internos del santuario y la pantalla que va en el frente, el arca y su cobertura con los querubim, la mesa y el pan de la preposición, la menorá de los 7 brazos con su aceite especialmente preparado, el altar de oro y el incienso en el quemado, el aceite de la unción, el altar externo para las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, las cortinas, los postes y las bases para el patio y el kior para el lavado ritual junto a su pedestal hecho de los espejos de cobre. Así que Moisés hace un recuento del oro, de la plata, del cobre donado por todo el pueblo para la construcción del tabernáculo. Betzalel y Eliab y sus asistentes confeccionan las 8 vestimentas sacerdotales: la túnica larga de lino, los pantalones de lino, el turbante de lino, el cinturón, el delantal de lana, la placa del pecho, la túnica de lana y la placa de oro para la frente, de acuerdo a las especificaciones dadas a Moisés en la Parashá Tetzaveh. El Mishkan es completado junto a todos sus componentes y traído frente a Moisés, quien lo erige y lo unge con aceite de unción e inicia a Aarón junto a sus 4 hijos en el sacerdocio. Así que una nube aparece sobre el Mishkan, significando que la presencia divina vino a morar dentro de él. En esta porción Vayakhel recibimos un gran regalo, y es el regalo de despertar el poder de la unidad, porque vemos que es en esta porción donde el pueblo se une para dar generosamente, para dar de su oro, de su cobre, de su plata, de todas aquellas cosas. Pero ustedes saben que lo hacen en un espíritu de armonía y de unidad. Así que es muy importante entender que en este tiempo, cuando todos nosotros estamos construyendo nuestro tabernáculo, debemos estar enfocados en un mismo espíritu
espíritu, viendo nuestro crecimiento como pueblo del Eterno, en amor y en unidad, para que podamos hacer esta hermosa obra con excelencia. Nos dice Éxodo 35, entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día tendréis un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Así que es muy importante notar que esta porción, antes de proveer todos los detalles relacionados a la construcción del tabernáculo, nos recuerda una vez más acerca del mandamiento de guardar el día de reposo, de guardar el Shabbat. Pero aquí se le agrega un detalle muy importante. Y es que dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Y qué será lo que el Eterno nos quiere enseñar con esto? Los comentaristas se preguntan qué conexión tiene el Shabbat y el Mishkan, el tabernáculo, y por qué el Eterno fue tan específico en decir que no se encienda fuego en sus moradas, cuando sin duda alguna está prohibido encender fuego en cualquier lugar que uno se encuentre. Miren qué tremendo lo que nos dicen los sabios. Dicen ellos que la razón por la que el Eterno es específico en decir no se encenderá fuego en sus moradas es para enfatizar que es primordial que haya unidad y paz en el hogar, que no dejemos encender el fuego de la ira, de la contienda, del lashon hará, de la división, porque este es un día de shalom. El Shabbat es un día para estar en completo reposo y paz. Así que el Mishkan y el Shabbat están conectados para enseñarnos que para poder construir un tabernáculo a la medida de Dios, con las instrucciones de Dios, debemos comenzar por la señal. ¿Y cuál es esa señal que dice la palabra? La palabra nos dice que el Shabbat es una señal entre Dios y su pueblo. O sea que el Shabbat vendría a ser como el anillo de bodas. ¿Puede alguien construir un hogar para morar con el novio sin estar comprometidos? No, ¿verdad? Primero, el novio te da el anillo, se hace el compromiso formal y después tú empiezas a buscar esa morada donde vas a habitar con él y donde vas a formar tu hogar, ¿verdad? Así que es muy importante entender cuál es el espíritu que el Eterno nos quiere mostrar detrás de cada instrucción que Él nos da, ¿verdad? Y ahora, esto no quiere decir que yo les estoy diciendo que vayan y enciendan fuego en el Shabbat, pero sabemos que a veces hay personas que llevan las cosas un poco al extremo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que en Israel la mayoría de personas que no guardan el Shabbat como lo prescribe la halajá, que es la tradición rabínica o la interpretación rabínica de la ley, es porque ellos sienten que esta constituye una carga pesada o un yugo muy difícil de llevar. Y precisamente la escritura nos dice en Mateo 5:17 que Yeshua no vino a abolir la ley sino a cumplirla. O sea, cuando tú ves ese original de esa palabra cumplirla, quiere decir que él vino a enseñarnos la interpretación correcta de la ley. En Lucas 11:45 nos dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo, ay, también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos.
Entonces tengamos en cuenta que la idea en la mente del Eterno es que el Shabbat sea un deleite, como nos dice Isaías 58:13, que sea un tiempo de paz, un tiempo de unidad con nuestras familias y que sea un día que nosotros anhelemos con ansias y no que se convierta en un día de guardar multitudes de reglas que se nos vuelva una carga pesada. No podemos permitir que las tradiciones de hombres distorsionen nuestro entendimiento de lo que dicen las escrituras, porque a causa de esto muchas personas se vuelven escépticas y deciden vivir a su manera y no a la manera del Eterno. Y recordemos que todo lo que el Eterno nos instruye es para que tengamos una vida en bendición. Y a causa de esto, aquí en Occidente, los creyentes también se han ido a los extremos, porque ellos piensan que Jesús rompió el Shabbat. Y esto sucede precisamente por no conocer la diferencia entre lo que es la Torá escrita, o sea, la instrucción del Eterno, y la Torá oral, que fue las leyes que dieron los rabinos de las interpretaciones de la Torá escrita. Así que es muy importante que entendamos que Yeshua jamás quebrantó el Shabbat. Recordemos que Él vino a mostrarnos la interpretación correcta de la ley. O sea, Él vino a quitarle las añadiduras y las cargas pesadas impuestos por la tradición y por los hombres. Por eso el Eterno nos dice aquí en Mateo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído esta escritura y pensábamos que tal vez estar cansado y cargado era cansado y cargado de todos los problemas, de todo lo que se nos puede presentar en la vida? Pero aquí Yeshua se está refiriendo precisamente a este tema del que estamos hablando, de esas cargas pesadas que le ponían al pueblo, porque en aquel tiempo ellos ponían mandamientos alrededor de los mandamientos, no por mal, sino simplemente por guardarse de no quebrantar la Torá, porque ya los judíos sabían todo lo que ellos habían sufrido a causa de romper los mandamientos de Dios, así que no querían arriesgarse a volver a caer en eso. Pero ¿qué hacían? Que le ponían ya tanta carga al pueblo que el pueblo no podía resistir. Así que el yugo es la manera de referirse a la interpretación de la Torá. Así que lo que está diciendo aquí Yeshua es: lleven mi interpretación, la manera en que yo les voy a interpretar la instrucción. El yugo era lo que se le ponía a los animales para arar la tierra. ¿Y cuál es el propósito de arar la tierra? Es sembrar a fin de que la tierra dé fruto. Nosotros sembramos la Torá en nuestro corazón para que dé frutos de verdad y de justicia, ¿verdad? Que nos dé ese fruto del ruaj, el amor, la benignidad, la paz, la templanza, el dominio propio. Todos esos frutos que nos habla la Escritura en Gálatas 5. Pero ¿qué pasa? Que la única manera en que nosotros podremos dar fruto es si permanecemos en Él. ¿En quién? En Yeshua, y Yeshua es la Torá viviente. En Juan 15:5, Él nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será
hecho. Y ahora les recuerdo que cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, cuando él se refería a mis palabras, se estaba refiriendo a la Torá, a la instrucción, porque en aquel entonces el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Así que aquí Yeshua nos está exhortando a que permanezcamos en él, a que haremos y sembremos la semilla, pero dirigidos por él, no por las tradiciones de hombre. Y esa semilla es equivalente a la palabra. Así que dejemos que Yeshua nos dirija en cómo sembrar esa palabra. Porque miren lo que él nos sigue diciendo aquí en Mateo 11. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay personas que piensan que guardar la Torá es muy difícil. De hecho, hay algunos que me han dicho, ay no, tú te devolviste a la maldición de la ley, pero lo hacen por física ignorancia, porque no entienden. Pero realmente los que han hecho difícil guardar la Torá son las tradiciones de hombres. Pero miren lo que nos dice el Padre en Deuteronomio 30:11 acerca de sus mandamientos. Nos dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Así que vemos que la mayoría de personas no entienden esto, creen que es algo muy complicado y muy difícil. Por eso cierran su corazón, cierran sus oídos y no quieren escuchar. Pero tú que estás escuchando, ¿qué vas a hacer? Lo único que necesitas hacer es hacerte como un niño, volverte como un niño con una actitud mansa y humilde, abrir tu corazón, abrir tu mente, porque es de la única manera que podremos hallar descanso para nuestras almas. Entonces, ¿qué debemos hacer para restaurar la esencia del Shabbat? Es estudiar lo que realmente dice la Escritura respecto de cómo se debe guardar, porque podría ser que nos estemos poniendo cargas y restricciones y aún peor, imponiéndoselas a otras personas cuando ellas ni siquiera representan lo que Dios quiso expresar, y con ello también estamos transgrediendo el mandamiento de no añadirle ni quitarle a la Torá, porque es tan malo dejar de observar las cosas que dice la Torá como aumentarle cosas que Dios no dijo. Ambas cosas están prohibidas y son graves. Pero miren qué tremendo que aquí en este versículo que leímos de Éxodo 35, el Padre nos está dando un orden. Él dice primero, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Adonai. Y después de que les vuelve a recordar el mandamiento del Shabbat, es cuando empieza a darles todas las instrucciones para construir el tabernáculo. Así que vemos que después de ese día de reposo, el pueblo de Israel tiene mucho trabajo por hacer. Debían construir un complejo y detallado tabernáculo de reunión, pero antes de que ellos pudieran hacer algo, Dios les recordó que deben entrar en el reposo de Dios y no profanarlo, porque esto les traería la muerte. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo aplica eso hoy a mi vida si hoy en día yo no me muero por no guardar el Shabbat? Todos sabemos que el tabernáculo de este tiempo representa nuestras vidas que están rendidas delante del Eterno para que Él pueda morar en medio nuestro. Pero para construir
ese lugar tenemos que hacer un arduo trabajo espiritual. Lo que yo entiendo aquí es que si nosotros no entramos primero en el reposo del Eterno, tampoco podremos construir un tabernáculo para Él con los detalles y especificaciones que Él lo requiere de parte de nosotros. Porque es precisamente en el día de reposo que recibimos la instrucción. Es allí donde recibimos esa doble porción de maná. En ese día es que el Eterno nos llena de sabiduría, de biná, de inteligencia, tebuná, y de conocimiento, que es la palabra hebrea da'at, para que nosotros podamos construir una estructura firme, que no se venga abajo con cualquier tempestad que se levante. Y esto precisamente nos lo explicó Yeshua en Mateo 7 del 24 al 27. Miren lo que nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así que si en este día tú dices, no, pero yo no guardo el Shabbat y no me he muerto, bueno, déjame decirte que esa muerte, aunque no la vamos a ver físicamente, sí nos está trayendo muerte en muchas áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta. Está trayendo muerte a nuestros hijos, a nuestras relaciones con nuestro cónyuge, ¿verdad? Está trayendo muerte a nuestras finanzas, a muchas áreas que a veces tú dices, pero ¿qué pasa? Que yo voy a la iglesia, yo soy fiel, yo esto, pero es como que la situación no cambia. Por eso nos dice la escritura que cualquiera que hiciere trabajo en ese día morirá. Así que este es un estricto llamado a la obediencia. Antes de que se hiciera la obra de la construcción del tabernáculo, Dios hace primeramente el llamado a Israel para que trabajen en la simple obediencia, porque si no podemos obedecer algo tan básico como es el Shabbat, ¿cómo obedeceremos los demás mandamientos? Recordemos que el Shabbat es una puerta dimensional, y cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, Él trae restauración a nuestras almas, Él renueva nuestras fuerzas para que podamos seguir construyendo ese tabernáculo a la medida que Él lo quiere. Así que esto nos enseña que una obediencia básica es un requisito para que podamos llevar a cabo la obra del Eterno. Y miren que no es casualidad que solamente en el libro de Éxodo se menciona varias veces el precepto de guardar el Shabbat, porque el guardarlo es la mejor garantía de permanecer fieles a Dios y es la señal de que somos su pueblo. En estos momentos hay mucho pueblo del Eterno que estamos regresando a la obediencia de la Torá, pero a veces las personas se sienten abrumadas porque no saben por dónde empezar, aunque en sus corazones tienen un deseo ardiente de obedecer al Eterno. Escuchan rabinos, escuchan a otra persona y a veces esto causa confusión. Puede ser que ellos sientan que es demasiado. Por eso es que es muy importante que nosotros miremos lo que nos enseñan los discípulos en el libro de Hechos. Esto está en Hechos 15:7. Aquí estaban los discípulos discutiendo, ¿verdad? Porque se habían convertido una cantidad de gentiles y los fariseos les estaban diciendo, no, ellos tienen que circuncidarse y comenzar a guardar la Torá.
Pero después de mucho debate, dice aquí que Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Luego en el versículo 14 nos dice: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Así que miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Miren qué importante esto, porque para nosotros que nacimos en Occidente, nacimos en otra cultura, con diferentes costumbres, al principio nos cuesta un poco adaptarnos a todas estas cosas de la Torá, de la instrucción del Eterno, ¿verdad? Porque sentimos como que estamos nadando en contra de la corriente. Pero lo primero que el Padre necesita ver en nosotros es un verdadero deseo de obedecerle. Luego aquí los discípulos nos dan 4 cosas para comenzar. Nos dicen: absténgase de comer comida sacrificada a los ídolos, absténganse de cometer fornicación, de comer sangre y de comer animales estrangulados. Porque imagínense, si una persona que acaba de recibir la revelación de que tiene que guardar el Shabbat, y tú vienes y la llenas de reglas y encima de todo le añades las alajás rabínicas, muy probablemente esa persona va a decir: ¿sabes qué? Esto es muy pesado para mí, déjenme así como estoy mejor, porque no, eso suena demasiado difícil. Pero miren que otra cosa que sucede es que también la teología cristiana se ha ido al otro extremo, porque ellos interpretan este versículo diciendo que los gentiles solamente tienen que guardar estas 4 cosas y ya. Pero si nosotros leemos cuidadosamente, lo que los discípulos quisieron decir fue: esta gente acaba de salir de la idolatría, tienen costumbres paganas, estaban celebrando las fiestas paganas, guardando el día que no era, no están acostumbrados a todo esto. Ahora no podemos venir nosotros y abrumarlos con miles de mandamientos y de alajá, porque vemos aquí que Pedro es específico. En el versículo 10, él se está refiriendo a esas alajás, a la ley oral, porque miren lo que dice. Dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y a ese yugo fue el que se refería a Yeshua, cuando le decía a los maestros de la ley: ustedes le ponen a mi pueblo cargas que ni ustedes mismos se ponen a alzar con un dedo, ¿verdad? Aquí Pedro no se está refiriendo a la Torá ni a los mandamientos de Dios, se está refiriendo a esas leyes rabínicas, a esas tradiciones de hombres
que le ponían cargas pesadas al pueblo. Entonces les dicen, enseñémosles estas 4 cosas que son las que más daño pueden causar al alma de una persona, y luego en cada Shabbat, cuando ellos empiecen a guardar el Shabbat, ellos van a ir aprendiendo la ley de Moisés. O sea, aquí en este versículo de Hechos 15 está implícito el mandamiento del Shabbat, porque dice que Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas en el Shabbat. Así que es tremendo, porque sabemos que nuestro Padre Celestial es paciente con nosotros, y así como nosotros no esperamos que tan pronto nuestros hijos nacen ya sean los más obedientes, que sepan leer, que sepan escribir, que aprendan a caminar. No, nosotros entendemos que todo tiene un proceso. Y que a medida que nosotros, el Padre nos va enseñando y lo vamos aplicando en nuestras vidas, nos vamos perfeccionando. Porque la misma Escritura nos dice que cuando nosotros aceptamos ese sacrificio de Yeshua, somos una nueva criatura. Pero somos una nueva criatura que estamos en ese proceso de crecimiento, en donde el Eterno nos irá enseñando poco a poco lo que debemos saber para construir ese tabernáculo para que Él pueda morar con nosotros. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que nosotros debemos aprender a disfrutar esta jornada de la vida que el Padre nos ha regalado. No podemos estarnos llenando de preocupación, que cómo hago esto, que yo no sé hacer esto, no, sino cada día apegándonos más a la obediencia de su palabra, ¿verdad? Estudiando su palabra, meditando en ella de día y de noche, porque el Padre siempre nos está enseñando algo. Y esa palabra es esa palabra del Eterno la que hace nuestra vida dulce y llena de bendición, ¿verdad? Es allí donde nuestra vida se torna en una vida dulce. Así que tenemos que preocuparnos es por hacer ese trabajo espiritual, no dejar de crecer, no dejar de indagar, no dejar de estudiar la palabra del Eterno. Sabemos que debemos morir a muchas cosas que nosotros hemos practicado por todas nuestras vidas. Por eso es que Yeshua dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero miren qué hermoso que si nosotros en medio de todo este proceso aprendemos a ver la bondad y la misericordia que el Eterno ha tenido para con nosotros, entenderemos que es Él mismo el que nos abrirá el entendimiento para que podamos ver las maravillas de su Torá. En Romanos 2:4 nos dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, esto no es del que corre ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Es Él el que nos muestra, es Él el que produce ese verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscarlo, anhelarlo con todo nuestro corazón y estar dispuestos a abrir nuestra mente, porque muchas veces esos dogmas que hemos aprendido, toda esa religión que tenemos en nuestra mente nos cierra y no podemos recibir nada más. Pero ¿qué tal si nuestros hijos, cuando ya aprenden a sumar, a restar, a multiplicar y dividir, dicen, ya yo sé todo lo de las matemáticas y ya no necesito saber nada más, ¿verdad? Entonces se van a perder del álgebra y de todas esas otras cosas que van más adelante, que les van a seguir abriendo el entendimiento. Y nosotros tenemos que entender que nunca terminaremos de conocer al Eterno, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que ¿quién puede conocer a Dios? Insondables son sus juicios.
juicios, pero mientras haya aliento de vida en nosotros, debemos seguir perseverando en conocerle. Aunque el rey Salomón nos dice en Eclesiastés 8:17, y vi toda la obra de Dios. Decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. O sea, todos estamos con ese anhelo, en esa tarea de cada día conocer más a Dios, pero sabemos que nunca lo vamos a terminar de conocer porque Él es insondable, ¿verdad? Entonces miren qué bello lo que el Padre nos dice aquí en Jeremías 29:11. Aquí el Eterno nos da una hermosa promesa para cada uno de nosotros, para que entendamos cuánto Él nos ama y que todo lo que Él nos ordena en su palabra no es para limitarnos, sino para protegernos, no es para esclavizarnos, sino para liberarnos, no es para lastimarnos, sino para sanarnos, no es para entristecernos, sino para alegrarnos. Así es nuestro Padre Celestial, lleno de misericordia y de bondad. Y así te dice hoy tu Padre Eterno, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Eterno. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo tu corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Eterno, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Eterno, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Entonces, qué hermosa promesa, porque eso mismo es lo que el Padre está haciendo. Para Él llevarnos físicamente a ese lugar, primero tiene que sacar nuestra mente de la cautividad, del exilio, porque nuestra mente aún está cautiva, ¿verdad? Aún tenemos mente de esclavo. Y parte de transformar nuestra mente a esa mente hebrea, a la mente de Mashiach, es aprender a disfrutar cada instrucción que el Padre nos da. No verla como una carga pesada, como que qué difícil, como que esto yo no puedo. Miren qué hermoso como nuestros hermanos de la casa de Judá ven este hermoso mandamiento del Shabbat. Dice el ensayista judío Ahad Ha'am acerca del Shabbat. Dice, podemos afirmar sin exagerar que el Shabbat ha preservado a los judíos más que los judíos han guardado el Shabbat. Si el Shabbat no les hubiera devuelto el alma, renovando cada semana su vida espiritual, se habrían degradado tanto por las experiencias deprimentes de las jornadas laborales que habrían descendido hasta el último paso del materialismo y de la decadencia moral e intelectual. ¿Será que esto es lo que nos sucede aquí en Occidente? Que hemos caído a lo más bajo del materialismo y que creemos que nos vamos a quebrar si obedecemos el mandamiento del Shabbat, si dejamos de trabajar los sábados. Hay gente que no lo hace porque piensa que no le va a alcanzar, o sea, no confían en la palabra del Eterno que les dice que el día anterior les dará la doble porción, ¿verdad? También el doctor Elkins dice que él se regocija por el don del Shabbat al pueblo judío y al mundo, usando la analogía de la psiquiatría. Dice, al seguir el mandamiento del Eterno de observar un día de descanso, los judíos le dimos un gran regalo al mundo. Uno no tiene que pagarle a un psiquiatra para saber que durante más de 30 siglos el Shabbat ha sido un antídoto contra el aburrimiento, la amargura, el estrés, la ansiedad
y la depresión. Así que miren qué hermoso. Asimismo, nosotros tenemos que ver este día santo como un deleite, como un día en el que somos renovados, restaurados, edificados, un día en el que tenemos esa comunión con nuestro Padre eterno. Yo sé que el pueblo creyente de hoy en día dicen que todos los días son de Dios, pero realmente tú todos los días no paras de trabajar, todos los días tú no paras y haces y apartas un día entero para estar con el Eterno. Además, recordemos también que en Ezequiel 46 nos dice que en el Shabbat y en la luna nueva se abre la puerta este del templo que está en los cielos. Entonces necesitamos saber que ese día hay una dimensión poderosa. El Padre nos permite disfrutar un poco de lo que será ese Shabbat milenial. Así que yo te invito para que sigas perseverando, que si aún no lo estás guardando, que sigas tú esforzándote, porque esta parte es clave para que podamos trabajar en la construcción de este maravilloso tabernáculo. Sabemos que ya los tiempos se han acelerado y estamos a muy poco tiempo de entrar en nuestro Shabbat milenial. Así que bueno, reciban esta exhortación y por favor, si les gustó este video, compártanlo y denle un like. Padre, gracias por tu palabra, Padre Celestial. Bendecimos tu palabra y yo te pido, Padre, que sigas abriendo los ojos de tu pueblo, Padre. Que así como David oraba, abre mi corazón para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, de tu Torá. Padre, abre nuestros corazones, Padre, que nosotros nos podamos deleitar en tus mandamientos, así como el pueblo judío lo hace, porque ellos entienden que todo eso son cercos de protección que tú has puesto alrededor de tus hijos. Padre, te bendecimos. Gracias por tanto amor, por tanto cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Gracias te damos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados, bendiciones y shalom, shalom.